Alianza Lima y Universitario de Deportes han empatado 1-1 en el clásico de los clásicos del fútbol peruano. El equipo de Pipo Gorosito estuvo al frente del marcador sobre los últimos minutos del primer tiempo tras quedarse con 10 hombres tras la expulsión de Pablo Lavandeira. Por su parte, los cremas consiguieron el empate de manera agónica en el minuto 95 con un gol del Tunche Rivera y con el cual Fabián Bustos desató la polémica en Matute. De todo esto y mucho más vamos a hablar en este video sobre lo que nos dejó este partidazo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Y sin más preámbulos, comenzamos con la idea del video. Este partido se presentaba como uno de los encuentros más esperados de este 2025, tomando en cuenta de que la U venía de un 2024 perfecto ante su clásico rival, luego de ganarle los partidos tanto de la apertura como los del clausura. En cuanto a Alianza Lima, el problema venía de que no le podía ganar a Universitario desde el año 2018 en condición de local. Durante todo este tiempo se han jugado varios clásicos, pero el equipo blanquiazul ha tenido un mucho mejor saldo en el Estadio Monumental que en su propia cancha. En 2018, con goles de Gonzalo Godoy y de Mauricio Afonso, el equipo que dirigía en aquel entonces Pablo Bengoechea conseguiría su última victoria hasta el día de hoy contra el elenco crema. Luego de eso, en el 2019, por el apertura, Alianza perdería por 3-2 en un encuentro muy disputado y donde los cremas vencerían al elenco blanquiazul. Para el 2020 solo se disputó un clásico, el cual fue en el Estadio Monumental, donde por eso Alianza no pudo disputar algún partido como local ante el clásico rival. Para el 2021, el año de la pandemia, se jugó de manera neutral en el Estadio Nacional de Lima, pero a partir de 2022 los partidos volverían al Estadio Alejandro Villanueva, en donde Alianza perdería por 2-0 en el clausura. Para el 2023 encontraría un empate sin goles para el clausura de ese mismo año, pero en las finales pasó lo que pasó para todos los hinchas de Alianza que ya conocen el título de la U en el estadio de Matute el 8 de noviembre de 2023, y en el 2024, tras los sucesos del apagón en Matute, el partido se tuvo que jugar en el Estadio Nacional de Lima, por lo cual el elenco que dirigía por aquel entonces Restrepo no pudo superar a los cremas y perderían por 1-0. Así que hablábamos de una Alianza que venía muy mal ante el clásico rival en Matute. Como lo mencionábamos, no le metía un gol, al menos como locales, desde el 2019 en aquella derrota por 3-2. Luego de eso, 2-0, 0-0, 0-2 y el último 0-1. Por eso es que el gol de Kevin Quevedo fue tan gritado como todos los hinchas de Alianza lo esperaban, porque hace bastante tiempo que Alianza no le podía anotar un gol a la U, al menos como condición de local. Recordemos que como visita tenía una buena racha en el Monumental, 2022 triunfo, 2023 triunfo, en el año pasado se rompió la racha donde terminarían perdiendo por 2-1, pero en cuanto a Alianza Lima, las cosas para este partido venían un poco de manera picante. Recordemos que ya en el partido, en lo que fue el encuentro ante Deportes Iquique para la última fase de la previa de la Copa Libertadores, el equipo blanquiazul dejó una mala imagen y empató 1-1. Luego de eso, tras el parón FIFA, Alianza se comería 3 goles ante ADT en un partido donde se sabía que estaban jugando más que nada con lo que era la condición de que era un equipo muy alterno y que no había mucho por qué exigirle a este plantel. Ya para el estreno de la Copa Libertadores, Alianza dejó un muy mal sabor de boca y perdió 1-0 ante el elenco de Libertad, por lo cual este partido se presentaba como una revancha, mientras que los cremas dejaron también una terrible imagen en los primeros 45 minutos ante River Plate, pero en el segundo tiempo tendrían una reacción más o menos de rebeldía, pero que no fue suficiente. Es por ello que el partido de hoy se planteaba como un esquema de guerra donde ambos equipos iban a tratar de conseguir la victoria para lavarse la cara luego de este mal debut copero. En cuanto a Alianza Lima, saldrían con Vizcarra, la línea defensiva que se conoce de memoria, Enrique, Zambrano, Garcés y Trauco. En el medio campo estaría Eric Noriega, a la aparición de Alan Cantero, reemplazando a Pablo Cepelini, que está lesionado y ahora también suspendido por Copa Libertadores por los próximos 4 meses, y también estaba Pablo Lavandeira. También en el ataque, Kevin Quevedo, Eric Castillo, y la novedad estaba con la titularidad de Paolo Guerrero.
En Universitario habrían unas cuantas variantes porque estaría en la portería Sebastián Britos, la línea defensiva se mantendría de lo que fue el debut de Copa ante River Plate con el ingreso de Cesaringa, William Riveros, Aldo Corso, y en el medio campo se presentaría la novedad porque no arrancaría Jairo Vélez como se hablaba en los últimos días previo al encuentro y arrancaría Jorge Murrugarra para que lo acompañen tanto Jairo Concha como Rodrigo Ureña. Por los extremos, Andy Polo, José Carabalí y en el ataque Alex Valera con Edison Flores. El partido no tuvo mucho fútbol, la verdad que fue un encuentro con muy pocas ocasiones claras de gol. Alianza la que tuvo la mandó a guardar, la U también la que tuvo la mandó a guardar. De por sí no fue una noche de muchas exigencias ni para Vizcarra ni para Britos, porque también estuvieron las labores defensivas tanto de la U como de Alianza, que supieron neutralizarse en los momentos necesarios. Vamos a ir a los momentos claves del clásico. El primero es a los 2 minutos tras un codazo de Pablo Guerrero en la cara de William Riveros, que termina dejando sentido al central paraguayo de Universitario de Deportes y por el cual Fabián Bustos empezaría a jugar su propio clásico en el banco de suplentes, reclamando el VAR, reclamando la tarjeta roja, algo que a los hinchas de Alianza les molestaba muchísimo. Incluso a la misma transmisión oficial del encuentro ya les parecía un poco ofuscada lo que era ya los reiterados reclamos por parte del entrenador argentino. Luego de unos minutos, en el minuto 16, entraría la polémica del encuentro, porque Pablo Lavandeira pisaría a Jorge Murrugarra en un choque de balón en donde el uruguayo termina pisando prácticamente de manera sin querer a Jorge Murrugarra, pero lamentablemente la imagen lo termina sancionando, por el cual el árbitro Daniel Ureta decide darle la tarjeta roja y dejar a Alianza Lima con 10 hombres de cara al resto del encuentro. Es por ello que la imagen blanquiazul no era la mejor para el clásico, incluso se mandó a calentar a Jesús Castillo, a Fernando Gaibor, pero la buena reacción del equipo de Alianza demostraría que Alianza prácticamente parecía que no tenía un hombre de menos, porque Alan Cantero, futbolista que ha sido muy polifuncional para Néstor Gorosito, supo cumplir muy bien su labor tanto apoyando en el medio como apoyando también en el ataque a Pablo Guerrero. Es por ello que ya sobre los últimos minutos, cuando la U había intentado un remate de larga distancia de Jairo Concha y de ahí nada más en un primer tiempo, que se había ensuciado más en la polémica y en las jugadas cortadas que el árbitro del partido paraba sancionando, ya para los últimos minutos una muy buena recuperación de Alan Cantero en el medio campo, quitándole la pelota a Jorge Murrugarra, abre para que la encuentre Eric Castillo. El ecuatoriano desbordaría muy bien, tiraría el centro para que Kevin Quevedo le empuje y anote su primer gol en el clásico del fútbol peruano. Con esto, Quevedo se sacaba prácticamente la sal de no haber podido convertir ante Libertad, mejor dicho, de no haber podido concretar un buen partido ante el conjunto paraguayo, pero en el clásico se quitaba la saladera de este mal encuentro que había disputado, ¿no? Ya para la segunda mitad la U apostaría con todo en ofensiva, metería al Tuncha Rivera, sacaría a Jairo Concha para que la U reestructure prácticamente el equipo con una línea de 4, 3 volantes y 3 atacantes, teniendo a Flores, a Valera y al Tuncha Rivera. Ya con el pasar de los minutos, Alianza tendría ocasiones incluso para apelar al contragolpe e intentar incrementar su ventaja en el marcador, incluso lo conseguiría con un gol de Pablo Guerrero que terminaría siendo correctamente anulado por un offside clarísimo. Se puso en duda porque William Riveros había tocado el balón, pero según el reglamento el central tiene que tener control del balón para luego poder habilitar al jugador rival. En esta ocasión Riveros no tenía el control de la pelota, simplemente la toca de manera de despejar de manera inmediata, por lo cual termina siendo perjudicial para Alianza Lima y no poder conseguir el segundo gol. Ya después de eso Alianza tendría unas cuantas arremetidas con Alan Cantero, que terminaría saliendo lesionado. Pablo Guerrero terminaría siendo sustituido no por Hernán Barcos sino por Fernando Gaibor, y aquí es cuando Gorosito comete el error de decidir dejar afuera al equipo de Alianza con un delantero titular, porque con esto se jugaba mucho a lo que era Alianza, esperando atrás arremetidos en defensa con Jesús Castillo, Richie Lagos, Gaibor y toda la defensa que se había quedado, y la U metería más jugadores de ofensiva. Es por ello que Bustos, que ya se había cansado de arremeter contra los árbitros, de seguir reclamando y reclamando, metería a Jairo Vélez, metería al Gaby Costa, metería a Diego Churín, y entre los dos primeros mencionados se generaría el gol del empate. Antes de eso hay una acción que ningún hincha de Alianza, incluso yo diría, se lo puedo creer, y es la jugada en donde Alex Valera queda mano a mano con Vizcarra. Se termina poniendo muy nervioso el delantero crema, que teniendo la portería cara a cara desde el punto de penal decide habilitar
a Jairo Vélez y habilitándolo de manera pésima. Incluso el jugador ya estaba en offside, por lo cual ningún hincha crema pudo entender por qué Valera decidió no patear al arco y mantener al equipo crema prácticamente abajo en el marcador. Luego de eso, la U empezaría a crecerse con el ingreso de los futbolistas que habíamos mencionado, pero después de eso entraría la jugada del gol, porque una muy buena habilitación de Jairo Vélez para el Gaby Costa, que aprovecha la distracción de Miguel Trauco, tira el centro al medio para que aparezca de manera sorpresiva el Tunche Rivera y no le pega de primera. Es un mérito que hay que darle al futbolista de la U, porque el Tunche pudo haber hecho la clásica jugada del delantero, ¿no? Ver el balón venir y pegarle en primera, lo cual pudo haber terminado en gol, como pudo haber mandado la pelota arriba. En cambio acá tomó una decisión arriesgada. Controló la pelota, le pegó al arco y la mandó al ángulo de Guillermo Vizcarra. Un Vizcarra que parecía que ya tenía molestias en el partido, porque incluso en la transmisión mencionaban que estaba un poco sentido, parecía que tenía un tirón en la pierna, pero al final nada grave para el arquero boliviano. Y como lo mencionábamos, ¿no? La U consigue el empate de manera inesperada, porque no tuvo un buen partido el equipo de Bustos, y con esto se concretaba el empate crema, pero terminaría siendo un resultado muy amargo tanto para ambos equipos, diría yo. Es cierto, el gol de la U al último minuto lo hace un poco heroico, lo que fue conseguir el empate de esta manera, pero si vamos al momento de analizarlo de manera fríamente, la U termina consiguiendo un empate ante un equipo que se quedó con 10 hombres desde el minuto 16. Estamos hablando que la U tuvo un total de 76 minutos para poder incluso ponerse más dominante en el encuentro, algo que nunca lo hizo y que Alianza jamás lo dejó hacer, porque Alianza durante todo el partido parecía que eran 11 contra 11 y listo. Fabián Bustos termina celebrando el empate como si fuera un triunfo clave para seguir arriba en el torneo, y la verdad es que Melgar es el equipo que saca provecho de este resultado, porque se sigue disparando en el campeonato con su racha perfecta en el torneo Apertura. Un Bustos que termina celebrando con sus jugadores, con Aldo Corso, con Edison Flores, y la reacción de estos es completamente diferente y se entiende, porque su entrenador se vivió su partido aparte contra la grada de Alianza Lima, pero parece que los futbolistas no se quedan satisfechos con el rendimiento que tuvieron en la cancha, porque Flores ni siquiera le recibe el abrazo, Corso termina abrazándolo de manera un poco displicente, diría yo, pero al fin y al cabo es un empate que le sirve a la U para mantenerse invicto en Matute desde el 2018, como lo mencionábamos, para extender su racha a 6 clásicos sin caer, porque Alianza la última vez que venció a la U fue en febrero del 2023, cuando le ganó por 2-1 al elenco que dirigía por aquel entonces Carlos Companucci, y que el equipo de Alianza estaba al mando de Chicho Salas. Luego de eso, un empate sin goles en el clausura de 2023, en las finales, empate, triunfo de Universitario, en 2024, 2 triunfos de la U, y ahora un empate en cancha de Alianza Lima, por lo cual la revancha será ya en el Estadio Monumental para el torneo clausura, en donde probablemente para estas fechas ninguno de los dos ya tenga lo que son los partidos internacionales, tomando en cuenta la realidad de los clubes peruanos, pero termina siendo un partido que deja muchas deudas, porque se esperaba un partido más jugado, un partido con muchas más ocasiones de gol, lo cual no termina siendo así, termina siendo un partido manchado por la polémica, termina siendo un partido muy cortado por el árbitro, y donde Fabián Bustos se termina llevando las miradas de todas las cámaras luego de sus acciones en el banco de suplentes. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen muchos más videos así. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, TikTok y ahora en Twitter. Y con nosotros será hasta la próxima.